Mis queridos hermanos, ¿cómo están ustedes? Hoy vamos a continuar teniendo alguna reflexión sobre párrafos específicos de la palabra de Dios. De manera general, siempre estamos enseñando lo que Dios previamente ha enseñado, para que usted y yo tengamos la oportunidad entonces de vivir conforme a lo que Dios establece. ¿Cuál ha sido el mayor problema del hombre? En primer lugar, el pecado. Eso lo ha distanciado de Dios. En segundo lugar, ha sido el desconocimiento de qué es lo que Dios quiere que hagamos. El hombre tradicionalmente ha querido vivir como su real gana y parecer le ha indicado hacerlo, pero Dios no dejó así. Dios dejó pautas para que tengamos un comportamiento que sea apropiado a aquellos que decimos ser hijos precisamente de Él. Hoy quiero compartir con usted versículos que están en el capítulo número 1 del libro de Santiago. Y voy a ir al verso 12. La palabra de Dios dice, le recuerdo, estoy en Santiago capítulo 1, verso 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por tu escritura, gracias por tu palabra. Gracias porque tenemos esa guía inefable. Gracias porque tenemos ese faro de luz que nos permite conducirnos de acuerdo con tu voluntad, de acuerdo con lo que tú has establecido. Gracias por eso, Señor. Lo hacemos siempre con gratitud en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando hablamos de Santiago, sabemos de manera general que es el Jacobo que la Biblia señala como medio hermano del Señor Jesús. Y podríamos creer entonces que por ser hermano del Señor Jesús y por ser esta una carta dirigida a los hermanos precisamente en la fe, entonces es una carta hermosa, solo de palabras bonitas que nos dan ánimo y que no nos muestran ningún tipo ni de angustia ni de dolor. No, hermano. Estamos siendo sometidos y el pueblo de Dios siempre ha sido precisamente pasado por este tipo de circunstancias que no son favorables, pero ha sido propósito siempre de Dios para fortalecer la fe de su pueblo. Pues en este capítulo 1, en el verso 12, cuando se refiere a las personas que hemos confiado en el Señor como varones bienaventurados, dice, o sea, que doblemente nos va bien, pero pone una condición, que soporta la tentación. ¿Qué es la tentación? Bueno, es la oportunidad de pecar. Mire, ¿es pecado la tentación? No, hermano. Pero si la tentación nos lleva a cometer el pecado, ahí sí, ya tenemos una situación diferente. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, o sea, que ve la oportunidad de pecar, pero se abstiene. Mire qué diferente. Porque cuando haya resistido, dice la prueba, ¿cuál prueba? La prueba de la tentación. Entonces dice, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Mire qué bonito. Nosotros decimos amar a Dios. Entonces aquí hay ya una manera bien definida para comportarnos.
¿Van a haber tentaciones en la vida? Claro que las van a haber. Pero, ¿cuál debería de ser entonces nuestro comportamiento ante esa tentación? Resistirnos. Decir no a la tentación. Porque dice que cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. El verso 13 nos da claridad sobre este concepto. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Generalmente nosotros estamos creyendo que Dios nos pone pruebas. Y aquí la palabra es específica, dice que Él no tienta a nadie. Por lo tanto, Él no está probando a nadie. Ahora, que podemos ser pasados por un proceso de purificación, eso sí es probable. Que podamos ser sometidos a procesos de dolor para que podamos entender algunos propósitos de Dios, eso también puede ser muy probable. Pero la Escritura dice que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, sino, dice el verso 14, que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y es seducido. Está utilizando ahí una palabra que me voy a detener. Nuestra, o sea, se refiere que es propia, que es muy mía, que es muy suya, concupiscencia. La concupiscencia es una palabra que denota, da una connotación a la sexualidad. Entonces, cuando nosotros mismos damos lugar a esa concupiscencia, de esa dice, es atraído y seducido. Aquí volvemos entonces a la parte primaria de la enseñanza, a la tentación. Porque en la vida van a ocurrir múltiples circunstancias que van a parecer que nos estamos agobiando por el pecado, pero Dios dice que es nuestro propio deseo, nuestro propio pensamiento, nuestras propias acciones la que nos llevan a eso. Ahora, el verso 15 nos da un procedimiento por el cual esta concupiscencia nos lleva a hacer lo malo. Dice que la concupiscencia, o sea, nuestro deseo oculto, después que ha concebido, hay aquí un proceso como el del embarazo, da a luz el pecado. Por eso entonces es necesario que no nos dejemos llevar por los deseos que hay en nuestros ojos, por los deseos que hay a veces en nuestros oídos, o por los deseos que hay muchas veces internos nuestros, que los demás no los conocen, pero que nosotros sí estamos abrigando de alguna manera esperanzas sobre cosas que no podemos, que no debemos hacer. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿De qué está hablando acá? De la muerte espiritual. El pecado nos va a llevar entonces a separarnos precisamente de Dios, porque el pecado ofende la dignidad de Dios. Porque cuando nosotros pecamos, y especialmente si lo hacemos deliberadamente, es como que pongamos en un valor ínfimo el sacrificio de Cristo Jesús. ¿Cuál es el llamado hoy entonces? En primer lugar, a soportar la tentación. En segundo lugar, cuando esto ocurre, no digamos que viene de Dios que nos está probando. Y luego, entender que si estos deseos nos van a hacer tropezar, entonces evitemos llegar a ellos. No nos sometamos a esos procesos.
porque entonces corremos el terrible riesgo de estar jugando con fuego. Agarrémonos de toda la armadura de Dios, como dice el libro de Efesios en el capítulo 6. Y entonces, en medio de esa armadura, va a haber un proceso en el cual vamos a cuidar nuestra mente, vamos a cuidar nuestros ojos, vamos a cuidar nuestro cuerpo, para no ser sometidos a ese proceso de engendrar el pecado. No nos expongamos, hermanos. Tengamos una vida que resulte agradable a los ojos de Dios y que resulte de buen testimonio para nuestros hermanos, tanto para nuestro crecimiento personal como para el fortalecimiento de la iglesia del Señor. Ánimo, hermanos. Este es un tiempo en el cual también podemos alabar y bendecir el nombre de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por tu enseñanza. Gracias porque tú nos identificas como hombres a los que doblemente nos va bien porque nos apartamos precisamente de la tentación, la cual al final nos aparta también de la posibilidad de pecar. Gracias, Padre, por eso. Lo hacemos con gratitud en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos.